Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Portilla, soy director general de Sernauto, la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Es un placer estar con vosotros en este webinar organizado por EFE Iniciativas, a quien quiero dar las gracias por la invitación que nos hace a Sernauto. Y, en primer lugar, daros la bienvenida a todos y cada uno de los miembros, de las personas que vais a asistir al webinar. Yo, además de agradeceros la asistencia, simplemente voy a hacer una introducción breve de un tema, obviamente, muy importante para el sector de la automoción. Ha sido el plan de incentivos a toda la cadena de valor de la automoción que presentó el Gobierno hace 2 semanas, después de que las diferentes asociaciones más representativas del sector, ANFAC, Faconauto, Sernauto y Gambam, presentáramos un plan de choque y que, como ustedes conocen probablemente, pues recoge 5 grandes pilares, ¿no? Uno es la renovación del parque de vehículos hacia otro más moderno y eficiente, con una serie de medidas muy específicas de incentivos a la demanda y a la compra de vehículos. Un segundo pilar de inversiones y reformas normativas para impulsar la competitividad y la sostenibilidad. Un tercer pilar de investigación, desarrollo e innovación para los nuevos retos. Un cuarto pilar de fiscalidad para impulsar la competitividad del sector. Y, por último, un quinto pilar de medidas en el ámbito de la formación y la cualificación profesional. Comentaba anteriormente, en este plan sí están muy definidos y acotados con unas asignaciones presupuestarias muy bien definidas toda la parte de incentivos a la compra, tanto de vehículos eléctricos 100% electrificados, híbridos enchufables, así como motores de combustión, vehículos industriales. Y, por otra parte, hay una serie de medidas, como digo, que tienen una componente en el corto y en el medio plazo, relativas a temas como hemos hablado de la digitalización, la I+D+I, la fiscalidad, el talento y la formación, que tendremos que trabajar y descender al detalle en los próximos meses, trabajando con la Administración, fundamentalmente con el Ministerio de Industria, Secretaría General de Industria y también con el Secretario de Estado de Energía dependiente de Transición Ecológica. En el día de ayer se celebró la primera reunión de la Mesa de Automoción, con una intervención muy interesante del Bretón, el comisario de Interior de la Unión Europea, que marcó una serie de pautas que van a marcar la hoja de ruta de la Unión Europea los próximos meses, no solamente con medidas para el plan de choque, con la identificación de 14 ecosistemas entre los que se encuentra la movilidad y la movilidad conectada, la conectividad y el transporte, y que va a requerir, por nuestra parte, un trabajo muy serio y riguroso para tratar de identificar una serie de proyectos europeos y que pueda aplicarse esa financiación cuanto antes al Estado español. Estos proyectos debemos identificarlos como país antes del mes de octubre y a partir de ahí se abrirá una negociación, unas conversaciones entre la Unión Europea y los Estados para contrastar que el planteamiento del plan y de los proyectos que realice cada Estado esté en línea con los objetivos de la Unión Europea para el próximo semestre, que están muy relacionados con la descarbonización de la economía, con la conectividad, con nuevas tecnologías también, indudablemente, y con el apoyo a la I+D+I que genere valor añadido. Este es el campo en el que nos movemos. Estamos haciendo un trabajo, entiendo que arduo y afortunadamente muy de consenso, lo cual a la Administración entendemos que le hemos facilitado la labor a la hora de poder legislar, ¿no?, en ese trabajo que hemos realizado las diferentes asociaciones. Y en los próximos días esperamos que el Ministerio de Industria nos traslade un poco la hoja de ruta a corto plazo, en el sentido de la creación ya, de la constitución de una primera mesa para identificar esos proyectos tractores que sirvan para captar esa financiación importantísima europea, y también la constitución de una mesa específica para la industria, en la que participarán tanto las comunidades autónomas como ANFAC, como Sernauto, así como los sindicatos. Este es el punto en el que estamos.
Creo que ha sido positivo el recorrido que se ha llevado después de muchos meses de trabajo y ahora no nos queda otra que seguir pedaleando para conseguir realmente desarrollar y descender esa parte que está un poco más pendiente de desarrollarse en trabajo con las asociaciones, las comunidades autónomas y los sindicatos en los temas de fiscalidad y más de más I, y los temas de talento y formación. Lo dejo aquí. Espero que les resulte a todos ustedes muy interesantes el webinar y muchas gracias Alex y Daniel de nuevo. Muchas gracias, José. Empezaremos con la presentación. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Si os parece, empezaremos con la presentación tanto de Daniel como mía. Daniel es responsable del área de inversión y medio ambiente dentro del departamento de ayudas de FI Group y mi nombre es Alejandro Álvarez, soy el responsable del departamento. Desde el departamento trabajamos tanto ayudas de ámbito internacional como ayudas de ámbito nacional y regional en coordinación con el resto de países en el que estamos presentes. Dado que la mayoría de vosotros ya nos conocéis de otros webinars anteriores y alguna jornada que hemos hecho conjuntamente, pues bueno, iniciaremos la presentación con una muy breve presentación de FI Group antes de empezar a comentar los detalles del plan de automoción. Bueno, estamos presentes en más de 12 países, tenemos más de 13.000 clientes y somos actualmente más de 1.200 empleados en todo el grupo. En breve entraremos ya en un nuevo país que es Alemania y bueno, estamos en vías de analizar la entrada en otros países. En territorio nacional tenemos 6 oficinas, siendo la de Barcelona y la de Madrid las que tienen mayor número de empleados. Tenemos otras delegaciones en otras partes del territorio y actualmente contamos con más de 2.500 clientes activos. Los servicios que ofrecemos están relacionados con diferentes ámbitos de la innovación, la financiación, la fiscalidad, todos ellos al final con un objetivo común, que es el de conseguir que nuestros clientes pues al final sean más competitivos, actuando en cualquiera de estos ejes que estáis viendo en la slide, ¿no? Tanto eje ayudas, eje fiscal, la innovación, la parte de tecnología y optimización de costes. Como tendréis a vuestra disposición la presentación, pues bueno, la podéis revisar más detenidamente con posterioridad al webinar. Algún dato más, con los diferentes servicios de FI Group se han financiado más de 2.500 millones de euros por parte de nuestros clientes a través de 4.500 proyectos financiados. Y un último dato en materia fiscal, perdón. Recientemente el Ministerio de Ciencia e Innovación publicó este ranking de consultoras en las que se evidencia la posición que ocupa FI Group frente a otros actores del sector. Y bueno, el índice de aceptación que también podéis ver de cerca del 96%, pues también denota, por otro lado, la calidad del trabajo que damos a nuestros clientes. Antes de entrar en el plan, sí que nos gustaría explicar, yo creo que José ya lo ha hecho al inicio, nos gustaría explicar también el contexto para hacer más entendible las medidas que hay ahora sobre la mesa por parte tanto del Gobierno como de los distintos ministerios que lo integran. Por un lado, tenemos los presupuestos generales del Estado del 2020 que están prorrogados. Por otro lado, se está configurando
un plan de recuperación por parte de la Unión Europea, que también lleva asociado unos planes de recuperación por parte de los Estados miembros. Este plan de recuperación de la Unión Europea está cifrado en 750.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente 560.000 irían destinados directamente a estos planes de recuperación de los Estados, previo, como comentaba José, previo a que el Estado presente ese plan de recuperación y sea validado por la Comisión Europea. Pese a que parte del plan se adelantaría a 2020, la gran mayoría recaerá en los próximos años. Y mencionar también que en paralelo nos encontramos con un marco temporal de ayudas de Estado que está permitiendo que todos los países de la Unión Europea puedan lanzar ayudas para mantener la liquidez de las empresas, ¿no? Pues estamos viendo ejemplos como son el caso de las distintas líneas que tiene el ICO, algunas convocatorias, por ejemplo, que ha lanzado CEDET y algunas comunidades autónomas que permiten pues, financiar proyectos hasta un 80% de intensidad a fondo perdido, o algunas medidas que contemplan que se cubran las garantías de los préstamos hasta un 80%, ¿no? Como por ejemplo las que comentábamos antes del ICO. También destacar que este marco temporal al que hacíamos mención lleva 2 modificaciones en apenas 3 meses de vida y que seguramente tendrá nuevas modificaciones que habrá que ir siguiendo porque de buen seguro van a permitir mejorar las actuales convocatorias y las actuales iniciativas que están sacando las distintas administraciones en estos momentos de parón, ¿no? y de cierta incertidumbre. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar a hacer un breve repaso, ¿no? de las medidas que ya ha adelantado José en la introducción. Sí nos vamos a centrar más en aquellas medidas que puedan ser de más interés tanto para Sernauto como para sus asociados, y sobre todo también en las que tienen un horizonte temporal más cercano, ¿no? Porque todavía hay muchas de las medidas que se contemplan en el plan de anualidades del 21 al 24 que todavía quedan bastantes, digamos, flecos por definir. A ver si consigo pasar de slide ahora. Como os ha anticipado José, el plan está dividido en cinco pilares. El primero, bueno, al final no deja de ser una serie de programas de ayudas en las cuales se repercute digamos, el beneficiario de la ayuda va a ser el consumidor. Mediante estas ayudas se intenta, digamos, hacer de impulso tractor, ¿no? Para toda la cadena, ¿no? Activamos la economía y mediante la activación del consumo al final se va traccionando de toda la cadena de la automoción. Tenemos la otra vertiente, ¿no? que es la de incentivar las inversiones, que luego detallará Alex. Una serie de medidas también destinadas a la innovación, ¿no? y a la mejora de la competitividad de las empresas de automoción. Esas medidas fiscales que también anticipaba José, y luego una serie de medidas que van más enfocadas a la capacitación y a la mejora y a la competitividad del personal de las empresas. Aquí tenemos. Bueno, en cuanto al primero de los pilares, ¿no? Tenemos una de las ayudas que ya son conocidas, ¿no? el Plan MOVES. Sí es verdad que ha habido un aumento bastante importante de la dotación. Pasamos de 45 millones de 2019 a los 100 millones de ahora, y como sabéis contempla varias actuaciones. Las principales son digamos, la subvención de una parte del valor de la compra de vehículos eléctricos, de vehículos de gas en el caso de camiones y vehículos industriales, y luego tenemos otra de las partes que está destinada a infraestructuras de recarga, pero como adelantamos son medidas que están destinadas al consumidor final. Como novedades tenemos también luego la parte de programa de renovación del parque, que se ha llamado. Al final se podría asemejar bastante a lo que fue las convocatorias de Plan PIBE,
también en la que entran vehículos de combustión, que sí que tenemos que tener unas calificaciones de A y B, ¿no?, para poder entrar con estas ayudas. Luego una serie de medidas que van más destinadas a fomentar la compra de vehículos de cero emisiones en la administración pública, un plan muy, digamos, ambicioso en cuanto a la dotación de infraestructura de recarga, que además en el último Real Decreto Ley publicado hace solo unos días se considera que estos puntos de recarga rápida se van a considerar de interés nacional, y luego una medida, ¿no?, que va enfocada ya a la clasificación de vehículos, ¿no?, por estas novedades y este avance que tiene el vehículo sostenible, que bueno, tenemos que encajarlo en distintas clasificaciones, ya sean las que hay actualmente, en las famosas pegatinas, ¿no?, de clasificación, o en unas nuevas que se hagan. Esta serie de medidas, pues luego también comentaremos otras bueno, que van destinadas a otros puntos, pero no dejan de ser modificaciones legislativas. Bien, dentro del pilar de inversiones para impulsar la competitividad y la sostenibilidad, pues tenemos que la medida que mayor interés para vosotros es el programa de reindustrialización, ¿no?, puesto que va dirigida a los fabricantes. Bueno, en cuanto a la edición del Reindus de este año, de 2020, yo creo que ya habéis podido ir revisando algunas de las publicaciones que se han ido haciendo, y bueno, la semana pasada a través de AFIDI, que es la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+I, tuvimos una reunión con la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que bueno, nos aclararon algunos de los puntos de la propia convocatoria, ¿no? Además de la convocatoria de reindustrialización, también sabéis que hay una novedad, y es que va a salir otra convocatoria enfocada también a la financiación de líneas de inversión relacionadas con productos sanitarios de temática COVID, que luego, bueno, tenemos 4 pinceladas porque es muy similar a una que hubo de CDTI hace unas semanas. En cuanto a la combo de Reindus, ¿qué es lo que sabemos a día de hoy? Bueno, que va a tener un tipo de interés variable. Ya sabíamos inicialmente que iba a estar en torno al 0,37 para pymes y 0,98 para grandes empresas, con la mejora que la primera anualidad pues va a tener un tipo de interés más competitivo, ¿no? Se habla de un 0,1 para pymes y de un 0,19 para grandes empresas. El máximo de presupuesto por proyecto y por empresa es de 800.000 euros. Aquí no teníamos claro, o no estaba claro si estos 800.000 euros por empresa correspondían a grupo consolidado o bien a centro productivo o a CIF. Y bueno, atendiendo a el marco temporal de ayudas y las distintas definiciones que hay de empresa, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de otra normativa, bueno, entendemos que hace mención a grupo consolidado. En cualquier caso, es algo que, bueno, en los próximos días se acabará de aclarar. Garantías, aquí también hay una mejora respecto a la convocatoria del año pasado. Hay un máximo o un flat del 20%, similar a otras convocatorias del propio Ministerio de Industria, de convocatorias anteriores también, que luego comentaremos. Aquí quizá la principal diferencia es que es una garantía que va a ser técnica. Con lo cual, pues estas garantías se empezarán a liberar tras digamos, la ejecución, justificación del proyecto y probablemente una última liberación tras la posterior certificación del proyecto. Es algo que de buen seguro es bien recibido por parte de todas las empresas, dado que bueno, pues les va a permitir a las empresas el disponer de esta liquidez previo a la amortización de las cuotas del préstamo. En cuanto a la retroactividad o la ejecución del proyecto, pese a que en el plan de automoción se cita mes de marzo, la verdad es que el propio marco temporal de ayudas te permite recoger gastos desde febrero en adelante,
y bueno, las últimas conversaciones que hemos tenido con el Ministerio, pues parece ser que van a ir por ahí, ¿no? Los periodos de ejecución entre febrero y finales de este 2020. En cuanto a fechas, pues inminente. Las últimas noticias que tenemos es que probablemente antes del 15 de julio saldrá la convocatoria y también el cierre parece ser que también va a ser bastante inminente, con previsión de cierre en julio de este año. También se comenta que previsiblemente las resoluciones de las ayudas, pues por normativa europea y de acuerdo al marco temporal, tienen que ser antes del 31 de diciembre. Se está hablando que sería en torno al mes de noviembre. También había algunas dudas que se nos habían planteado respecto a una posible flexibilización de la condición de empresas en crisis para que pudieran acogerse empresas que antes del 31 de diciembre pudieran tener la consideración de empresa en crisis. Y bueno, entendemos que en esta convocatoria no va a ser posible, aunque también es importante reseñar que hay una propuesta por parte de la Comisión Europea para poder rebajar esta exigencia en determinados supuestos, lo que también, pues bueno, al final requerirá de una nueva modificación del marco temporal que a día de hoy no existe. La amortización de los préstamos, también aquí hay, digamos, una modificación respecto a convocatorias anteriores. También viene regulada por este marco temporal. Se habla de préstamos que tendrían una duración máxima de 6 años y con un periodo de carencia de 3. También la elegibilidad de los conceptos, tanto de los gastos como de las inversiones, van a tener ciertas modificaciones respecto a la convocatoria del año pasado. En ambos casos, tanto la convocatoria del año pasado como la de este año, se van a permitir pues que haya lo que llamaban gastos de ingeniería de procesos, van a ser elegibles, y probablemente lo que se modifique eran las limitaciones que había en la convocatoria anterior en cuanto a los topes. Recordad que en 2019 había una limitación respecto a la imputación de los gastos de ingeniería de procesos, que estaban limitados en un porcentaje respecto a la adquisición de los aparatos y equipos, y lo mismo nos pasaba con el personal. Como comentábamos, 2020, teniendo en cuenta presupuestos prorrogados, sin tener a día de hoy todavía los fondos que se esperan lleguen a los Estados miembros, pues parece que difícilmente se va a poder lanzar convocatorias más atractivas. No obstante, de cara al año 2021, y como comentaba también José, se está trabajando en diferentes mesas con el sector. Se habla desde el Ministerio que también puede haber, de cara a la convocatoria del año 2021, digamos, un fondo asignado en presupuestos de Estado dirigidos al sector, en el que haya una parte de subvención y otra parte de préstamo. Se hablaba también incluso de dotaciones similares a las que hubo en los planes de competitividad del año 2009. Obviamente aquí lo importante no es la dotación, sobre todo las convocatorias del Ministerio de Industria, sino al final la ejecución de estas dotaciones. Y bueno, al final todo condicionado obviamente a que haya un apoyo por parte de todos los partidos políticos o de la mayoría de los partidos políticos a la aprobación de los presupuestos del 2021. Y bueno, simplemente señalar esta nueva convocatoria extraordinaria, similar a la que hubo de CEDETI, de temática COVID, en este caso centrada principalmente en la parte de financiar la inversión productiva. Proyectos digamos, destinados a inversiones productivas dentro de esta temática de productos sanitarios relacionados con COVID, subvención a fondo perdido de hasta el 80%. Volvemos otra vez al marco temporal de ayudas de Estado que permite este tipo de financiación. Máximo de 500.000 euros. Será una convocatoria con una dotación no muy grande, de unos 11 millones de euros, con lo que se espera un máximo de
20-25 proyectos aprobados, ejecución de los mismos durante el 2020 y, al igual que ocurre con la convocatoria de reindustrialización, posibilidad de recoger inversión desde febrero de este año con la idea de que los proyectos se finalicen durante este 2020, ¿no? Y fechas, pues las mismas que en el caso de reindustrialización, convocatoria inminente con cierre antes de que finalice este mes. De este pilar de investigación, desarrollo e innovación, los programas a corto para el año 2020 y más detallados de esta slide son el de emisiones y el de MOVES singulares. Al final, las medidas que hay para el 2021, una está enfocada a compra pública innovadora para infraestructuras de movilidad, sin mucho más detalle, y la otra a casos de uso de vehículos conectados para conducción asistida y autónoma, y desde el punto de vista del proceso de fabricación, pues hacia el concepto de fábricas sin cables y el de islas tecnológicas, ¿no? Esto al final es lo que recoge el propio plan de automoción. En cuanto a la combo de emisiones, sabéis que la convocatoria del año 2019 finaliza el próximo viernes, 3 de julio. Ya tenía un reto de movilidad sostenible e inteligente, pero según se nos traslada desde CEDETI, la próxima convocatoria, que inicialmente emisiones iba a ser una convocatoria bianual, pues va a haber una convocatoria antes de que finalice el año 2020, en el que se va a destinar una partida de 25 millones de euros para proyectos relacionados con la innovación industrial en hidrógeno renovable. Recordad que son proyectos de envergadura, proyectos de 5 a 20 millones de euros con una componente importante de investigación industrial y una convocatoria interesante puesto que es a fondo perdido. Sí, en cuanto al programa MOVES, el año pasado fue la primera convocatoria de MOVES singulares, no confundir con MOVES, ya que es una convocatoria totalmente distinta y va destinada a los proyectos de I+D en el ámbito de la automoción. Tiene dos ramas diferenciadas, una que va más enfocada a medidas de mejora en la movilidad urbana, ¿no? que está enfocada a las entidades locales, ayuntamientos, y luego una parte que ya sí que está muy clara, ¿no? el enfoque, ¿no? a las mejoras tecnológicas para impulso de la comercialización de la electromovilidad, ¿no? Tenemos una dotación que se ha aumentado desde el año pasado, que fueron 15 millones, este año se ha duplicado, ¿no? Pasa a 30 millones, y con unas intensidades de ayuda bastante, digamos, atractivas, ¿no? Con un 25% a fondo perdido para el caso de gran empresa y con 10% más, ¿no? Para 35% para mediana y 45% para pequeña empresa, ¿no? Ha habido bastantes empresas, ¿no? del sector de automoción que ya se presentaron a la primera convocatoria y ya nos han mostrado también el interés en concurrir en esta segunda convocatoria. También hay un pilar en materia fiscal, como comentaba José al inicio, para el sector que recoge principalmente estas tres medidas. El impuesto de circulación es una reforma que se llevará a cabo con puesta en marcha en 2021. De momento está anunciada. La medida de flexibilidad de la amortización fiscal para determinadas inversiones pues va a permitir anticipar la deducción del gasto generado por dichas inversiones. Es una medida ampliamente reclamada por parte del sector y pues parece que se va a incorporar próximamente y se va a hacer efectivo de acuerdo a las medidas señaladas en el plan. Y en cuanto al incremento de la deducción, más allá de lo contemplado en el plan y de acuerdo al Real Decreto 23/2020 que se publicó la pasada semana, sí que aclara que será aplicable para el ejercicio fiscal 2020 y 2021, es decir,
de cara al impuesto que se presentará en el próximo año, en el año 2021, y también aclara que va a ser necesario un informe motivado, será obligatorio y además se debe haber obtenido. Con lo cual, y viendo los tiempos que maneja, como sabéis, el Ministerio en cuanto a la emisión de los informes motivados, es posible que en algunos casos pues, nos encontremos en el impuesto de sociedades no ya del 2021, sino incluso del propio 2022, ¿no? Del año 2022. Tampoco acaba de quedar del todo claro, y estamos en conversaciones con la Dirección General de Tributos para aclarar o afinar más en lo que se considera la cadena de valor de la industria de automoción. Desde Tributos no creen que el CENAE sea un elemento para la objetivación. Es algo que, bueno, como comentábamos, estamos siguiendo con la Dirección de Tributos para aclarar qué empresas podrán acogerse a este incremento de la deducción fiscal. El último de los pilares, ¿no?, que hace mención el plan va destinado ya a la cualificación, ¿no?, del personal, ¿no? Ya no a lo que es la empresa, sino al personal. Tiene varias medidas, un plan sobre la mejora de la cualificación en ámbitos como puede ser la electromovilidad, tecnologías verdes o híbridas, una campaña de acreditación para, digamos, compensar a aquel personal que lleva ya una experiencia contrastada, ¿no?, para hacer digamos, una convalidación de las competencias que han podido adquirir en esa trayectoria que pueden llevar en la empresa trabajando. Una mayor dotación tanto para los ciclos formativos profesionales como para las universidades, y luego otra rama de formación que va enfocada ya a la parte de digitalización y habilidades en la gestión del ámbito de la automoción. Estos planes pueden tener ciertas similitudes con otros que han existido en distintas comunidades autónomas, como puede ser Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Como sabéis, también se ha anunciado recientemente otras convocatorias que ya son más conocidas, ¿no? Como, bueno, aparte de la dotación que tendrá ENISA este año para la financiación de proyectos, entre los cuales también se pueden financiar proyectos del sector automoción, también se anunció la convocatoria de proyectos industriales de I+D+I en el ámbito de la industria manufacturera, que es una convocatoria ya recurrente, y la convocatoria de Industria Conectada 4.0. Respecto a la convocatoria de industria manufacturera, de los 65 millones de euros que tenía la convocatoria el año pasado, este año la dotación va a ser de 50, hay una ligera reducción de la dotación, no preocupante si tenemos en cuenta que al final la ejecución de la convocatoria en el pasado 2019 fue de en torno a 7,5 millones, con lo cual habría presupuesto o dotación suficiente. Señalar, yo creo que la gran mayoría de vosotros también lo debéis de saber, que son proyectos de I+D+I enfocados a procesos productivos dentro de los ámbitos que comentamos en la slide, temas de sostenibilidad, economía circular, ecoinnovación, etcétera. En cuanto a las condiciones de la convocatoria, recordaros también que son préstamos a bajo interés, a 0% en convocatorias anteriores, a 10 años con 3 de carencia. El programa de Industria Conectada también reduce la convocatoria respecto al año anterior, prácticamente es la mitad. Insistimos que no nos preocupa tanto la dotación como lo que es la ejecución, lo cual denotaría que no hay un suficiente interés en la misma. El año pasado se comprometieron préstamos por valor de 4 millones de euros, con lo cual habría dotación suficiente. En ambos casos, las garantías que solicitaban son del 20%,
en la línea de la convocatoria de este año de reindustrialización, con la diferencia de que se iban liberando a medida que se iban amortizando las cuotas. Bueno, y ya para terminar, también queremos hacer mención a una serie de programas que, bueno, ya la mayoría ya conoceréis porque, bueno, sabemos que gran parte de los asociados de Sernauto pues, han presentado y han utilizado estas herramientas, ¿no? como medidas para subvencionar sus proyectos. Tenemos la rama CEDETI, ¿no? con la línea directa de innovación o la línea de expansión, que son ayudas con financiación y un tramo no reembolsable. Pues la LICA, que va más enfocada a inversiones, ¿no? y a aumento a inversión y aumento de capacidad productiva. Línea directa de innovación, pues como su nombre indica, pues va más enfocado a esos proyectos más innovadores. Tenemos también la herramienta de incentivos regionales, no aplican todas las comunidades autónomas, pero bueno, dependiendo de la comunidad autónoma encaja una serie de conceptos, como puede ser la creación de nuevos establecimientos, ampliación dependiendo del tamaño de empresa y también dependiendo de la comunidad autónoma, pues está contemplada o no, y vamos enfocada a proyectos grandes de una inversión mínima de 900.000 euros. Y luego tenemos la línea de eficiencia energética en industria de IDAE, que sabéis que es la tercera convocatoria que tenemos, ¿no? de esta línea, que ha ido aumentando la dotación, como prácticamente todas las convocatorias de eficiencia energética, y parece que va a ser un común también en los próximos años con Green Deal, ¿no? El Green Deal, la ley de cambio climático aquí a nivel nacional. Este año tenía una dotación de 307 millones con un proceso de territorialización que se llevan la gestión se lleva desde las comunidades autónomas. Está abierta todavía prácticamente en todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura y Aragón, que todavía no han sacado sus planes, y bueno, muchos de los asociados de Sernauto pues ya han concurrido a esta convocatoria. Podemos tener intensidades de ayuda hasta el 30% de intensidad a fondo perdido para proyectos de inversión que tengan esa mejora digamos, en la eficiencia energética, ¿no? De eficiencia energética ya no solo en las medidas típicas de eficiencia energética, como puede ser climatización, iluminación, sino también en los procesos productivos, que yo creo que es la parte más interesante de esta convocatoria. Y bueno, si queréis realizar alguna pregunta, por supuesto estamos abiertos a contestar cualquier duda que os haya surgido o que tengáis. De hecho, creo que ya ha habido algunas preguntas que se han lanzado por el chat. Así que vamos a ir. La primera hace referencia a la resolución de las actuaciones presentadas al programa Reindus, que se reciba en noviembre de 2020. Y también hace referencia a que deban ejecutarse antes del 31 del 12 de 2020. En este caso, yo creo que a lo mejor Alex me puede corregir, pero no es la realización del proyecto lo que se tiene que realizar antes del 31 del 12 del 2020, ¿no? O sea, son proyectos que de hecho contemplan varias anualidades, ¿no? Se pueden contemplar en varias anualidades. Esta es una de las dudas que se nos había planteado inicialmente y no, parece ser que el proyecto se debería no es que se debería haber iniciado, pero sí, el proyecto debe de finalizar antes de que finalice el año. Con lo cual, proyectos que ya se estén ejecutando pues podrían recibir financiación. No debemos de esperar a ejecutar el proyecto antes de recibir la resolución. De hecho, es lo que ya conocéis de convocatorias anteriores, que permite ese carácter retroactivo, pudiendo recuperar
gasto e inversión previo a la solicitud de la ayuda. Perfecto. La segunda de las preguntas hace referencia hacia cuándo se prevé la publicación de la nueva convocatoria de emisiones, ¿no? para el hidrógeno renovable. Son cosas que, sinceramente, desde CEDETI todavía no las tienen claras. Lo que nos han trasladado es que no va a ser convocatoria bianual, como estaba pensado inicialmente, sino que va a haber una nueva convocatoria antes de que finalice el año. Es una buena noticia, pero todavía no podemos concretar exactamente cuál es la fecha de la nueva convocatoria. Y la última de las preguntas nos piden si podemos repetir los tipos de interés que se prevén para el Reindus, ¿no? A partir del primer año para los préstamos que se concedan a gran empresa. Sí. A ver. Por no equivocarme, para el primer año 0,1 para pymes y 0,19 para grandes empresas, y a partir de la segunda anualidad 0,37 para pymes y 0,98 para grandes empresas. No sé si hay más preguntas al respecto. O si José quiere hacer alguna aportación para cerrar. Sí, buenas tardes de nuevo. Como habéis hecho, entiendo, una explicación muy pormenorizada de todos los conceptos financiables. Son muchos y variados, en algunos casos pues subiendo indudablemente la cuantía económica, ¿no? Como comentaba antes, precisamente es en el seno de la mesa de automoción donde vamos a tener que ir poniendo blanco sobre negro, ¿no? En alguna de estas cuestiones, ¿no? Que todavía están algunas pues, un poquito verdes, ¿no? Es cierto que el gobierno se ha enfrentado a una situación pues extremadamente compleja, con muchos frentes. No somos el único sector que precisa de ayudas, como puede ser el turismo, el agroalimentario, tantos otros. Y nosotros por eso sí valoramos especialmente el esfuerzo que han hecho de reconocer el valor del sector de automoción y además en toda la cadena de valor, ¿no? Indudablemente, y lo comentaba antes y lo mencionaba ayer el señor Bretón, el comisario de Interior, tenemos que invertir en el futuro, ¿no? Más que financiar el pasado, ¿no? Por lo tanto, pues animar a todos a dar un paso adelante. Va a haber financiación. Vamos a intentar ser inteligentes, rápidos, para poder contar con esa financiación europea / estatal y, desde luego, con la industria tan competitiva que tenemos en España desde el punto de vista de los fabricantes de vehículos, pero de manera especial los fabricantes de componentes, pues que sigamos dando el do de pecho como lo llevamos haciendo todos estos años, invirtiendo el 4,2% en nuestra facturación en I+D+I, generando empleo, y que sigamos siendo un país amigable para la automoción, y así lo perciban las marcas extranjeras, que, como saben todos ustedes, las factorías radicadas en España son todas de capital extranjero. Nosotros estamos confiados desde Sernauto en que, si realmente se trabaja con esa inteligencia, con esa rapidez, tenemos los mimbres para poder salir adelante de esta situación y tratar de posicionarnos lo mejor posible en esa transición ecológica tecnológica que habíamos comenzado en los meses y quizás algún año anterior, para tratar de cumplir con los objetivos de descarbonización con los que
el sector de automoción en España está plenamente comprometido. Obviamente habrá en algún momento determinado cuestiones que ajustar. Tendremos que estar también preparados por un posible rebrote de la pandemia, que esperemos que no se produzca. Y como digo, trabajar con las asociaciones. Más que nunca es el momento de colaborar con la administración, con los sindicatos, con las comunidades autónomas, las empresas. Impulsar iniciativas de colaboración público-privada va a ser una herramienta muy útil para poder asentar las bases de un futuro que entendemos puede ser prometedor para esa nueva movilidad, ¿no?, de la que tanto se habla. Pues muchas gracias, José. Por nuestra parte, si no hay más preguntas, daríamos por finalizado el webinar. Sí, por último, recordar que al final enviaremos la presentación y el enlace de YouTube del webinar para que lo podáis también difundir a aquellos que no hayan podido asistir o como recordatorio también. Pues muchas gracias, Daniel, Alex, F Iniciativas, y gracias a todos los que habéis asistido y participado en este webinar. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Gracias a Muchas todos. gracias. Un abrazo.